Vamos a arrancar, les queremos dar las bienvenidas a todos, realmente gracias por estar acá y gracias por la paciencia que nos han tenido. Vamos a comentar primero, bueno, qué es esto de Startup Grind para los que entran por primera vez. Startup Grind es la comunidad independiente de startups, fundadores e innovadores más grande del mundo. Esto nació en Silicon Valley hace 10 años y en este momento alcanza más de 2 millones de personas en 600 ciudades en 125 países. Y nosotros justamente somos Startup Grind Capítulo Buenos Aires. Así que tenemos una comunidad de casi 7.300 personas, con la cual estamos muy orgullosos. Somos una de las comunidades más grandes. Y bueno, Startup Grind es una comunidad que se basa en 3 valores fundamentales. Creemos en hacer amigos y no contactos, en dar primero sin esperar recibir a cambio y en ayudar a los demás antes de ayudarnos a nosotros mismos. Estas son las premisas por las cuales nosotros nos movemos y hacemos todo lo que hacemos. Así que los invitamos siempre a seguirnos en estas charlas cuando la plataforma nos falla. Y estamos en las redes sociales, también pueden invitar amigos a anotarse, ¿no? Como miembros, así van recibiendo nuestros newsletters, que ahí vamos indicando todas las actividades que vamos haciendo, que son una vez por mes. Tenemos partners, que son los que nos ayudan también a la difusión. En este caso, la verdad que son muchos los partners que se están sumando: Área 3, Emprear, Inicia, la Universidad Abierta Interamericana, el Centro de Emprendedores de la Universidad de Palermo, la Escuela de Negocios Internacionales ACAID, que es española, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, el Centro de Graduados de la Facultad de Ingeniería y la Fundación IDEXLA. Estos son los que nos van acompañando. Solange, te doy la palabra. Sí, y también hablando de compañía, nuestro equipo de voluntarios, porque bueno, nosotros con Startup Grind es una comunidad donde trabajamos de manera voluntaria y por supuesto no lo podemos hacer en soledad, así que ahí nosotros tenemos un equipo que queremos mucho, que está formado por Nadia, Rodrigo, Fernando, Carlos, Micaela y Rocío, que también es nuestra embajadora. Bien, vamos a tratar de remontar el tiempo perdido. Bueno, nuestro invitado de hoy es Eduardo Amadeo, que muchos lo deben conocer, que tiene una larga experiencia en Venture Capital y en desarrollo de startups. Actualmente está a cargo de la unidad de Corporate Innovation en NextTP Corporate Partners. Durante 8 años fue fundador y gerente general del fondo Mountain Nazca para Chile y Argentina. La verdad que tiene una inmensa experiencia en esto. Antes trabajó en el sector público, donde lideró la creación e implementación de Buenos Aires Emprende, que muchos conocen, el primer programa de gobierno para financiar emprendedores de alto impacto en Argentina. Es graduado de Estudios Internacionales de la DITELA, tiene un MBA de la Universidad de San Andrés, ha dado cursos sobre inversiones en innovación en toda Latinoamérica y es miembro y asociado de ASEA, la Asociación de Emprendedores Argentina. Un cachito, pero poco. Que no es poco, ¿no? Así que bueno, nada, en este momento le damos la bienvenida a Eduardo y comenzamos con esta charla que pretendemos que sea descontracturada, que vayamos charlando y que ustedes puedan ir en el chat preguntando todo lo que quieran. Así que Eduardo, tenés la palabra. Yo no sé, empezaría preguntándote, bueno, ¿cómo fue que te metiste en esto de Venture Capital? ¿Qué es Venture Capital? ¿Cómo funciona? ¿Qué quisieras contarnos respecto a eso? Bien, siempre hago el mismo cuento. Siempre me gustó trabajar con emprendedores, desde hace por lo menos 20 años, siempre me gustó, hace 20 años que lo hago. Durante los primeros años trabajaba desde el Estado, fundando y emprendiendo dentro del Estado, hasta que me ocurrió que me di cuenta que ¿Cortó la conexión, me parece, o ¿Se congeló, Eduardo? No. Ahí estás de vuelta. Perdón, discúlpenme. Bueno, entonces, como les decía, venía trabajando, la idea mía era trabajar con emprendedores,
siempre quise hacer con eso y siempre tratar de entender cómo era que podía también generar negocios trabajando con emprendedores. A partir de ahí, y como al principio venía trabajando en el Estado no se gana dinero y además lo que pasa es que no siempre si uno hace las cosas bien lo vuelven a contratar. Hay otros factores que tienen en cuenta. A partir de eso, en el año 2011, una amiga mía y a partir de empezar a hablar con otros socios, levantamos algo de capital con la idea de empezar a ver la posibilidad de armar una aceleradora de negocios que después se transforma en un fondo de inversión. Y ahí nos apoyamos muchísimo en lo que fue todo el esfuerzo que se hizo en Chile para hacer crecer el ecosistema, primero con Startup Chile y después con unas líneas de apoyo a la creación de fondos de inversión. Entonces, básicamente, a partir de mi experiencia de trabajar con emprendedores y entender cómo funcionaba todo lo que es el sistema público de fomento, es que empezamos a trabajar con la idea de levantar capital para apoyar emprendedores del lado privado y levantar inversión. Entonces, ¿por qué me metí en Venture Capital? Porque quería trabajar con emprendedores y creía que era una gran oportunidad para apoyar el ecosistema y al mismo tiempo hacer buenos negocios, para decirlo de alguna manera. Esa es un poco mi historia. Creo que el Venture Capital básicamente, ¿qué es? Para explicar, es poder conseguir capital privado, institucional y público y redirigirlo hacia aquellos emprendimientos de alto impacto que tienen potencial para generar grandes empresas exponenciales y que van a generar un impacto fuerte dentro de los ecosistemas, dentro de países o dentro de mercados. Eso es lo que hace el Venture Capital y para mí, digamos, para contar así algo rápidamente o es importante, tiene la dificultad de que uno está trabajando con inversionistas, particularmente en América Latina, con inversionistas que no tienen tan en claro cuáles son las reglas de este tipo de inversiones, y por el otro lado, con emprendedores que tampoco tienen tan en claro cuáles son las reglas de este tipo de inversión. Entonces, uno requiere poder explicar a sus inversionistas cómo es que uno tiene que trabajar, cómo uno va a trabajar en esto, y por el otro lado también trabajar con los emprendedores para explicarle qué es lo que necesitan para lograr llegar hacia ese lugar. Ese es uno de los desafíos más grandes, traducir dos mundos, encontrar la manera en que dos mundos se puedan encontrar. Te diría que ese es uno de los principales aprendizajes que he tenido. Por otro lado, y digo cosas que digo para que después salgan preguntas, ¿no? Creo que es importante contar que a lo largo de por lo menos los últimos 10 años ha habido una enorme evolución en cuanto a los ecosistemas, en cuanto a las empresas, en cuanto a la profesionalización del ecosistema inversor en toda América Latina. Ha habido una enorme cantidad de fracasos, pocos éxitos, pero cada vez pero a mí lo que más me impresiona es la aceleración. O sea, si vos tomás los últimos 10 años, la aceleración se generó en los últimos 2. Y eso es súper impresionante y lo interesante es que tiene el mismo recorrido que lo que tiene una compañía exponencial. O sea, lo que yo veo es que el ecosistema de inversión, de cómo ha funcionado, viene teniendo el mismo camino que lo que tiene la historia de cuando uno invierte en una startup y esa startup va pasando por distintos caminos hasta llegar a su éxito. Y eso es algo sumamente interesante que no digo ni si lo preveía o no, pero es algo que hoy lo mirás y decís, mirá cómo es que lo que veníamos, llamarlo de alguna manera, sembrando, cómo ahora está empezando a generar resultados y cómo probablemente va a seguir bajo ese camino. Así que creo que eso también es interesante a la hora de evaluar dónde estamos parados hoy y qué es cómo uno como emprendedor también tiene que entender cómo empezar a relacionarse con este tipo de jugadores a lo largo en cada uno de los ecosistemas.
Y el último no punto... se olviden de ir haciendo preguntas en el chat, los que tengan ganas. Hay una pregunta para hacer, pero hay un punto más que iba a decir Eduardo y lo interrumpí. Para terminar el concepto, me gustaría, dijiste que lo que más te impresiona es la aceleración que existe. ¿Podés explayarte un poco más, explicarle un poco más qué entendés por aceleración de un emprendimiento? Hoy anunció una compañía, Betterfly, es una compañía del mundo de los seguros, entre otras cosas, chilena, fundada por Eduardo de la Mayora hace 3 años y medio, que levantó una ronda de $40 millones. Esa startup, como te digo, yo la conocí cuando todavía no existía, hace 3 años y medio aproximadamente, y la realidad que esa compañía, si vos la ponías hace 6 años y le dabas 3 años de vida, era muy, muy difícil que pudiera haber levantado ni una décima parte de lo que levantó ahora. Eso tiene que ver con que primero, más allá de que Eduardo y su equipo son emprendedores excepcionales, es otro de los temas que quiero hablar, también quiero entender que hoy el ecosistema inversor, tanto latinoamericano como de Estados Unidos o de otros mercados, están dispuestos a poner muchísimo más dinero en startups porque entienden que hay un piso mucho más firme, más sólido para poder seguir creciendo. Y además, otra cosa que pasa es que los emprendedores y los startups entienden cuál es lo que llamamos el playbook para poder entender cómo se levanta capital. Y qué tienen que mostrar como resultados para poder levantar capital. Entonces, entienden mucho mejor antes y de repente lo que antes era normal, levantar una ronda de 4, no, lo que era extraordinario, levantar una ronda de 4 o 5, hoy levantaron 40. Una compañía que yo fui su segundo inversor, que es Políglota, en Chile, que es una compañía que se dedica a hacer aprendizaje de idiomas. Nosotros invertimos al primero $200.000, a una evaluación de 1.200.000. Tardamos 5 años, y soy generoso, en lograr generar product market fit y en lograr que la compañía empiece su camino de crecimiento. 4 años. Este año entró en a fines del año pasado entró en Y Combinator, pasó de una evaluación de 6 a una evaluación de 50 millones. Esto lo anunciaron la semana pasada. De eso hablo. Hablo de que la aceleración y la exponencialidad a la hora de poder, una vez que consiguen Product Market Fit, aparecen inversores que están dispuestos a apostar en serio. Y antes no pasaba. Antes vos podías, para conseguir esos inversores que invertir en serio, eran muy pocos, casi ninguno estaba en América Latina, y hoy de repente empiezan a aparecer. Y eso para mí me parece interesante como tendencia nueva, que la esperábamos, pero no sabíamos cuándo iba a llegar. Sí, en ese sentido, son otros números, ¿no? Como que habitualmente se pensaba en inversiones más escalonadas, ¿no? Como que arrancaba, no sé, una primera ronda por, no sé, 9 millones, después la siguiente quizás, no sé, 25. Hay una cosa que cuando empezamos a conversar y propusiste el título, a mí me impactó mucho y tiene que ver con algo que dijiste vos antes, ¿no? Que hay como siempre como que está la discusión de si hay o no hay capital en Argentina y en América Latina para invertir, pero también la pregunta es si estos emprendedores tienen esto que vos mencionabas antes y que se menciona también en el título, ¿no? Esta profesionalización, si no hay como una especie de educación que falta transitar o que quizás es el mismo Venture Capital quien colabora en ese sentido. Todo lo que decís es cierto. La primera parte el punto es, el capital puede estar si los emprendedores son lo suficientemente profesionales y también son excepcionales. O sea, son gente que realmente tiene la posibilidad y la ambición de llevar a sus empresas a lugares que nunca nadie antes ha llegado. Entonces, por un lado y mi último punto iba por ahí, o sea, el Venture Capital invierte en el 1% de las compañías que evalúa. Entonces, yo estoy contando también casos que son
la punta de la recontrapuntita de la frutilla del iceberg. Sin embargo, eso no quita que ayuda a entender para dónde hay que ir. Qué tipo de compañías uno tiene que construir para si quiere conseguir capital que está dispuesto a llevarlo hacia ese lugar. Y esos emprendedores que hacen eso, en general, me gusta usar la palabra profesionales porque, como digo, hay un manual, hay una manera de hacer las cosas que cuando uno la entiende y la conoce, ya sabe más o menos para dónde tiene que ir. Y hay un montón de cosas que uno sabe que no tiene que hacer y otras que sí tiene que hacer. Entonces, uno tiene que ser muy profesional, tiene que armar un proyecto excepcional y ambicioso. Y por el otro lado, del lado de los inversores, creo que los inversores, en el momento en que empezamos todos, yo si bien hoy no tengo un rol de inversor, aunque me considero que tengo que trabajo de eso, aunque no lo estoy ejecutando actualmente, sí está muy bueno poder todos tener una manera de contar cuál es el playbook, de contar cómo creemos que se va a llegar a eso, para que todos tengamos más o menos un mismo discurso, ¿no? Un mismo discurso, o por lo menos que podamos tirar todos para un mismo lado, y entender cuáles son los estándares donde queremos llegar. La ventaja que empezamos a tener con esto que contaba ahora de la aceleración, es que la gente que básicamente está logrando estas rondas, está logrando hacer estas compañías de este tamaño y demás, hay ciertas cosas que uno puede empezar a tomar como puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar si una oportunidad va a ser lo suficientemente grande como para llevarla adelante. Entonces, empezamos a mostrar tendencias, pues, no son solo casos aislados, los inversores pueden contar sobre eso, pueden sentarse a una mesa y decir, estamos de acuerdo que para acá va el camino. Entonces ahí me parece que es interesante el proceso. Y creo que, como digo, la parte de los emprendedores profesionales que pueden manejar estos playbooks para poder saber cómo llevar una empresa adelante de estas características, son muy valiosas. Y hemos podido, además, de alguna manera, separar muchos preconceptos que teníamos en el pasado, que los vamos limpiando, ¿no? Digo, por ejemplo, la idea de que una startup se hace en 2 años, o que en 2 años tenés un exit, o la historia de que un chico recién salido de la facultad a los 22 años puede armar una compañía, puede armar un unicornio, o la idea de que una compañía puede levantar una cierta cantidad de plata sin haber cumplido con ciertos o cuales parámetros. Entonces, creo que esas cosas uno las va aprendiendo, las va encontrando y las puede comunicar, y hay casos para mostrar que esto ha sucedido. Eso, digamos, en términos de qué significa, qué tiene que ver cómo este ecosistema estos ecosistemas tratan de ir todos para el mismo lado. Justo en la audiencia nos llegó una pregunta que tiene que ver justo con la palabra que utilizaste. ¿Cuáles son los parámetros que nos permiten saber que nos encontramos frente a un emprendimiento de crecimiento exponencial? Bien, a ver, yo voy a contar la primera cosa que se me ocurre que tiene que ver con esto que contaba de Betterfly, la startup que hoy anunció esta ronda. Primero aclaro, ¿no? La ronda no es un parámetro de éxito. El éxito es vender, generar ventas, generar rentabilidad, todas esas cosas. O sea, la ronda a veces significa para contar algunos hitos dentro de la compañía, pero nada más. Para mí el primer elemento a tener en cuenta es encontrar emprendedores que tengan una enorme ambición. O sea, ¿por qué? Porque la lógica que tiene que tener un venture capital que trabaja, llamémoslo profesionalmente, es decir, es trabajar solo con compañías en las cuales cada una de sus inversiones tiene la probabilidad básicamente de pagar por todo el fondo. O sea, si uno va a invertir en 10 compañías, cada una de esas inversiones tiene que mostrar una probabilidad de que va a pagar por todas las otras inversiones que no salieron bien. Esta idea de sacarla de la cancha. Cada startup tiene que poder tener la oportunidad de sacarla de la cancha. Cada uno de los emprendedores que le pichea a ese inversor y donde el inversor empieza a negociar la oportunidad de entrar y de trabajar en conjunto como socios para poder hacer esto, tienen que venir
con un proyecto que tenga estas características. O sea, tiene que venir con un proyecto en el cual pueda demostrar, de alguna manera, su ambición por sacarla de la cancha y hacer una compañía exponencial. Entonces, para mí esa es la primera característica de todas. No importa el negocio, no importa el modelo, no importa la atracción, importa la ambición, llamámosla casi desmedida, o no desmedida, pero sí casi patológica, por hacer una compañía exponencial. A partir de ahí se construye. Entonces, a partir de ahí, uno después puede ver si el producto que uno trae o la oportunidad que uno trae es lo suficientemente grande como para acompañar esa ambición de ese emprendedor. Y la segunda parte, entonces, esa es la parte del negocio. Yo después, si el modelo de negocio está funcionando o no está funcionando, si hay product market fit o no hay product market fit, depende de la etapa donde uno invierta. Si yo invierto en etapa temprana, soy un inversionista ángel o un inversor de etapa temprana, en donde recién estamos empezando, no puedo pedir product market fit, no puedo pedir a veces ni tracción. Pero depende mucho de vuelta de dónde estoy parado, en cuánto estoy queriendo invertir, en qué ronda estoy y demás. Ahora, desde el punto de vista del emprendedor, la otra cosa que me parece muy importante es la capacidad que tiene esa persona en atraer el talento suficiente para llevar adelante esa oportunidad. Y a mí me gusta decir que atraer ese talento es como son tus primeros clientes. El primer equipo que formás son los primeros clientes de ese equipo, de ese emprendedor. Porque al fin y al cabo, el emprendedor tiene una idea, empieza a trabajar, no tiene mucha plata y empieza a contratar o conseguir gente que lo siga para llevar adelante ese proyecto. Entonces, si ese emprendedor tiene la capacidad de atraer un equipo brillante, entonces a mí me parece que hay una oportunidad grande para ponerle el ojo y para evaluar si realmente hace sentido. Entonces, equipo y oportunidad enorme son como los dos elementos que siempre tienen que estar. Y para mi gusto, son los que primero tenemos que evaluar. Después empiezan a aparecer un montón de otras cuestiones relacionadas con quiénes son los otros inversores, cómo es el roadmap, cuánto tiempo, si el unit economic funciona o no funciona, si los términos del contrato, la evaluación, hacen sentido. Pero yo te puedo decir que en general, en la gran mayoría de hay un chiste que hacen los inversores, y hacemos los inversores, que es el no portafolio, ¿no? Es todas las compañías que dijiste que no. Y cuando yo miro todas las compañías que dije que no y me arrepiento, en su gran mayoría eran emprendedores que la primer pitch que me hacía, o un emprendedor, o alguien que me lo recomendó, o yo mismo le dije a mi comité de inversiones y no pasó, era: este tipo me parece genial. O sea, este tipo tiene algo que no tiene nadie más. Y la lástima o la bronca que tengo es que muchas veces no pude sustentarlo o con números, o porque no podía, o porque no teníamos justo la plata para invertirle, o lo que sea. Pero si vos me decís, ¿cuáles compañías, Eduardo, no pusiste plata y hubieras puesto y te equivocaste y te arrepentís? Es en esas compañías en donde yo vi a alguien terriblemente excepcional y por algún motivo no le pude poner plata, aún a pesar de que el negocio no lo entendía. Entonces, a mí me parece que ese es como el principal eje, es la ambición y la capacidad de generar equipo. Bien, ahí la pregunta, ¿no? Porque también en este portfolio que mencionabas, la duda siempre de los emprendedores es en qué momento salgo a buscar inversión, ¿no? Si de pronto es una empresa que está en un early stage o es una empresa más avanzada, ¿cuál sería como un momento adecuado que vos podés? Bien, para mí todo depende del momento, de la etapa y de qué tipo de inversión buscas. Yo te diría que la primera inversión que se necesita, los primeros tickets que se necesitan, lo que tenés que tener es un gran equipo. O sea, en el momento en el cual vos conseguís ese socio o ese pequeño grupo de gente que vos decís, con ellos podemos conquistar el mundo, o queremos conquistar el mundo, queremos y podemos, ahí tenés un buen punto para empezar. Pero obviamente ahí
vas a estar levantando de un tipo de inversor, vas a estar levantando una cantidad de plata, pero para dar una idea, la compañía Kavak, que hoy vale $6.000 millones y que está primera en mi lista de no portafolio, porque no podía invertir fuera de Chile en su momento. Mi socio mexicano nos llamó un día y nos dijo, chicos, nunca en mi vida vi unos emprendedores iguales, le voy a levantar una ronda de $2 millones a un PowerPoint. Pero yo con estos tipos confío como nadie. Nosotros quisimos ponerle plata a Kavak, no podíamos porque teníamos un fondo que solo era chileno y no podía poner no podía poner en México. Pero el punto acá es, ese equipo tenía un PowerPoint y un equipo increíble, nada más. Una vez que uno logra levantar ese capital y después tiene que volver a levantar lo que puede ser una serie, ahora son rarísimas, pero no sé, una serie seed o una serie pre-A o demás, ya ahí tenemos que pensar en lo que llamamos Product Market Fit, que es decir, poder tener pruebas de que el cliente está comprando mi producto y quiere comprar el producto. A mí me gusta decir con Product Market Fit cuando me están sacando las cosas de la mano. O sea, yo internamente en la compañía, donde lo que hacemos ahora nosotros, siempre digo, ¿nos están queriendo sacar las cosas de la mano o todavía nos cuesta muchísimo convencer a un cliente para que compre? Entonces, y además que el que nos saca las cosas de las manos no sea alguien que no es ni nuestro amigo, ni lo que llamamos un early adopter, sino cuando una persona común le encanta lo que nosotros hacemos. Creo que tener Product Market Fit abre una enorme cantidad de puertas con inversores. Y dentro de eso, para mí la segunda cosa que va incluida de la mano es poder entender muy bien los unit economics de la compañía. O sea, en general, a mí como inversor me gusta que el equipo emprendedor entienda cuáles son esos unit economics. O sea, cada vez que vendo un producto, poder entender cuánto me costó fabricarlo, que es lo más fácil, y la otra es cuánto me costó venderlo. Yo no estoy diciendo ahí que los unit economics tengan que ser positivos. Siempre conviene. Obviamente, si una compañía tiene unit economics positivos, mejor. Ahora, la realidad es que si no tiene unit economics positivos, el punto es que uno puede explicar por qué y cómo va a ser para lograr transformar eso en un negocio rentable. O sea, es más, si lo que algo vemos es que cuando las compañías logran tener unit economics positivos desde el primer día, muchas veces no necesitan la plata. Entonces no buscan inversión. Y después vemos startups que recién levantan inversión a los 8 años, porque, bueno, en ese momento se dieron cuenta que para dar el siguiente salto de calidad y pasar a ser una empresa en 20 países o trabajando con multinacionales que están en otro planeta y demás, necesitan levantar capital de vuelta para pegar ese salto competitivo. Pero claramente, o sea, no es importante que sean positivos muchas veces los unit economics, no es importante estar ganando plata, sí es importante tener muy en claro cuáles son esos números y cuáles son las variables que necesito para transformar eso en una compañía rentable en el mediano a largo plazo. Entonces, repito, estaba hablando de, al principio, un equipo que uno considere que con ese equipo va a conquistar el mundo. Más adelante, Product Market Fit y Unit Economics bien claros. Sí, eso. Bien. Te quería hacer una pregunta porque hablamos de los diferentes estadios, ¿no? Y vos explicaste claramente, diría que más que el estadio importan otros parámetros, ¿no? Como los que acabamos de mencionar. Y respecto a los rubros, por ejemplo, y más con los cambios tecnológicos de los últimos años, vos como inversor dirías, ¿hay algunos rubros en especial que los inversores hoy en día están buscando o cualquier rubro que tenga estas condiciones, que tengan el equipo que vos estás buscando? Ok, mira, voy por dos lados. En primero diría que hoy estoy en un momento en mi vida que te diría, yo no creo tanto en los rubros, creo más en el equipo y en la capacidad de ese equipo de generar cambios realmente, generar un impacto fuerte. Es más, justamente ahora estoy evaluando la posibilidad de volver en un momento al negocio de la inversión y estoy escribiendo algo sobre tesis de inversión
Y la realidad es que no me sale escribir sobre rubros. En general mi tesis de inversión tiene mucho más que ver con características de los emprendedores, ese tipo de cosas. Pero lo que digo es, sin embargo, creo dos cosas. Uno, hoy día estamos viendo a nivel LATAM particularmente, que en otros lados ya pasa hace rato, pero a nivel LATAM pasa que empezamos a ver inversores que tradicionalmente trabajaban en lo digital y ahora están entrando en otros rubros. Entonces vos ves, no sé, Kasek está invirtiendo en biotecnología, invirtió en alimentos hace 3 años con Notco. Entonces, vos decís, como una compañía donde de vuelta los dueños, los fundadores, los dueños, son gente que sabe de vuelta de digital y que ahora de repente empieza a invertir en biotecnología. ¿Qué pasó en el medio? Entonces, el otro día justo con alguien estábamos en Twitter y yo decía, y lo que pasó es que ahora ese tipo de compañías empiezan a tener caminos de desarrollo similares al de la tecnología digital. O sea, en cuanto a tiempos, en cuanto a maduración, en cuanto a capacidad de empezar a generar crecimiento exponencial, que antes no pasaba, porque la tecnología no lo permitía. Entonces, hoy la tecnología permite, y el mercado en muchos casos permite generar compañías exponenciales en industrias que antes no lo pasaban. Entonces, ¿cuál es la primera característica que tiene que tener en términos de sectores? Es que el negocio es que permita generar saltos exponenciales. Después, entonces, eso es una parte muy importante de por qué ahora hay muchas nuevas inversiones en sectores que antes no las había, desde el punto de vista de venture, ¿no? La segunda tiene que ver con que, de todos modos, vos como GP, como gestor profesional de un fondo, tenés que tener un equipo de research lo suficientemente bueno para poder encontrar esas oportunidades. Entonces, eso sí es una dificultad que uno tiene que tener. O sea, si vos querés invertir en biotech, y tenés que tener un comité de inversiones que entienda de biotech, tenés que tener analistas que entiendan de biotech. Y te diría algo más, tenés que empezar a tener, de alguna manera, que no es necesariamente sectorial, no tiene que ser no necesariamente sectorial, tenés que tener la confianza del ecosistema emprendedor de ese sector para que ellos te consideren un socio interesante. O sea, y este es otro de los temas centrales que hay que tener en cuenta. Uno como inversor puede elegir a emprendedores, pero los mejores emprendedores lo eligen a uno. Entonces, si yo tengo una enorme carrera en e-commerce y ahora quiero invertir en biotecnología, los emprendedores, los mejores emprendedores de biotecnología me van a tener que querer elegir a mí para que yo haga sentido meterme en ese rubro. Imagínate que yo quiero, porque me gusta la industria de la biotecnología y encuentro que me encantan las semillas de no sé qué cosa, las vacas clonadas o no sé qué otra, pero después, cuando aparecen las mejores oportunidades, no puedo entrar como socio porque los emprendedores no saben de mi track record, no me conocen o demás. Entonces, ahí tengo que decir, ¿tiene sentido que yo entre en esa industria? Entonces, como de vuelta, puedo entrar en industrias, tengo que poder tener know-how y tengo que poder tener la capacidad, o sea, know-how para detectar qué es bueno y qué es malo, qué sirve y qué no sirve, y por el otro lado, tengo que tener la capacidad de poder generar la atracción dentro de los mejores equipos emprendedores para que ellos quieran mandarme su deck, contarme que están dispuestos a que les invierta y yo poder sumarme a esas rondas. Lo cual no es nada trivial. O sea, el que cree que puede levantar un fondo de algunos millones de dólares y que entonces va a poder invertir en las mejores startups de América Latina, está equivocadísimo. Entonces, ahí es donde digo, tengamos en cuenta, creo que eso es importante tener en cuenta a la hora de pensar cómo ve los sectores. Y por último, habiendo tenido varias experiencias en lo que es sectores, gente que se ha equivocado a la hora de entrar en sectores, también hay un tema de resiliencia, ¿no? Y de cómo uno, y que para mí es clave, es cómo uno también puede afrontar los riesgos de equivocarse entrando en sectores en los cuales no tenían tanta experiencia. Es decir, yo siempre digo esto, que uno como inversor, en verdad, antes de invertir, tuvo que haber convencido a señores o instituciones que le pusieron plata para poder volcarla en las startups de mayor potencial, y si uno después se equivocó,
y el inversor le dijo, el accionista o el inversor, el LP, le dijo, bueno, pero al fin y al cabo pusiste en un lugar donde no me habías convencido antes, o en verdad te la jugaste demasiado, o no sé qué cosa, bueno, ahí tiene unos problemas porque después se tiene que responder de alguna manera con del dinero de sus inversores. Entonces, ese es un juego que hay que tener cuidado a la hora de cómo uno juega. Pero eso es un poco las cosas, es que hoy hay industrias mucho más exponenciales y que antes no había, y por otro lado, que uno también se tiene que saber rodear y generar la suficiente reputación, tanto para saber dónde invierte, como para que los emprendedores le tengan confianza. Acá hay algo que mencionabas, perdón, Eduardo, del tema de ser socio, ¿no? Y también hablabas de la decisión del bootstrapping. Un miedo que muchos emprendedores tienen es el rol que después tiene el fondo en su proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál, digamos, sería ese rol, ese aporte como socio, más allá, digo, del capital, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Mirá, lo veo, a ver, es uno de los temas más complejos que hay. Primer punto, yo soy de la teoría que uno como fondo, como uno como GP, o sea, como uno como socio de un fondo que después va a ser inversor y va a ser socio de una compañía y va a estar en un directorio, está más para acompañar sin duda que para empujar. O sea, uno no va para empujar ni para azotar al emprendedor, no. Uno va para acompañar. Y en general, desde un entorno de mucha confianza. O sea, yo he preferido siempre, con cada una de las startups con las que he invertido, cada uno no, pero la mayoría, si lográbamos una situación, primero lograr confianza. En el momento en que tenés confianza, esa confianza es bastante ciega, en el sentido de decir, creo que hoy el mercado tiene sentido que vayamos a este país, y yo, la verdad, como director de una compañía o como mentor del emprendedor, digo, si hiciste los estudios, si creíste que esa era la mejor oportunidad para tu compañía, al fin y al cabo vos como emprendedor estás mucho más vested, digamos, invertido que yo, no por ahí en plata, pero en esfuerzo, tiempo, tu vida, todas tus aspiraciones. Entonces, la verdad, dale, o sea, tengo que confiar en el emprendedor. Y eso para mí es clave, y creo que el primer aprendizaje que yo tengo es, si yo invertí en un tipo, le puse un montón de plata y soy su socio, tengo que confiar. O sea, el inversor que me ha pasado al principio de trabajar para inversores, no tanto como fondos, sino como inversores ángeles con los cuales yo trabajaba, en los cuales él decía, no, bueno, le pongo plata, pero este tipo no entiende nada. No. Si vos le vas a poner plata a un emprendedor es porque considerás que entiende mucho. Entonces, lo primer comentario que le digo a un emprendedor, si uno va a buscar un inversor y el inversor le dice, vos no entendés nada, no es un buen inversor. Ese es un punto clave en esto. O sea, entonces, ahora bien, ¿qué apoyo uno le da? Fundamentalmente, uno da dos apoyos. Uno tiene que ver con, si bien te conté la confianza, también uno tiene su deber fiduciario, entonces tiene que asegurar que todo se cumpla de la mejor manera posible en términos de transparencia y de que el dinero se haya usado de la manera mejor posible. O sea, aunque hay una enorme posibilidad de error, y que si uno pone plata, uno cuando invierte pone plata para saber que hay una altísima probabilidad que se va a perder. No obstante ello, el dinero se tiene que usar para lo que se estaba pensado o el fin el cual todos nos asociamos para hacerlo. Quiero decir, si uno invierte en una startup y el emprendedor, y esto me pasó, a los 4 o 5 meses se da cuenta que eso no va más y decide desviar los fondos para armar otra startup en paralelo en la cual a sus socios no lo va a participar, yo me voy a enojar. O sea, y eso va a generar consecuencias legales. Entonces, pero si todos estamos de acuerdo, todos somos socios del mismo barco, y el emprendedor dice, vamos para allá, vamos para allá. O sea, en general, yo como inversor, y creo que todos los inversores profesionales, no somos quienes para decir, a cuestionar si el emprendedor se equivocó o no en cuanto al rumbo estratégico. Esa es una parte. Ahora, como mentor, que a mí es la parte que más me divierte o me gusta, es decir, sí estar al lado del emprendedor para ayudarlo a cuestionar un poco la manera de pensar,
O sea, cuestionar en el sentido de, como decimos ahora en consultoría, challenge, ¿no? Cómo hacer challenge y para que uno pueda cuestionar la manera de pensar, estar más o no de acuerdo y darle elementos para lograr tomar mejores decisiones. Entonces, uno como inversor, yo la verdad que en general con todos los emprendedores con los que he trabajado de manera que estoy feliz de haber trabajado y que ellos creo que están bastante felices de haber trabajado conmigo, a mí me gusta pensar en que soy alguien que los ayudaba a pensar mejor. Y tratar de encontrar si había otras soluciones, cómo esas soluciones, qué convenía priorizar, qué no, cómo negociar con un tercero que por ahí no sabía. Entonces, eso me parece y además, ¿por qué? Porque el principal diferencia que tengo yo con un emprendedor es que yo veo una enorme cantidad de casos que él no ve. O sea, vamos a dar un ejemplo. Yo como inversor he llegado a manejar 15, 16, no directorios, pero inversiones al mismo tiempo dentro de mi portafolio. El emprendedor ve una. Entonces, cuando él viene, se enfrenta con un problema desconocido, en vez de tener que ponerse a ver cómo resuelve ese problema desconocido, del cual nunca tuvo idea, y hace prueba y error, habla conmigo y dice, che, tengo que contratar un gerente de finanzas. ¿A quién te parece que me conviene? Y yo digo, mira, la compañía que estaba acá al lado, a la vuelta, que invertí hace tanto tiempo, le salió mal cuando invirtieron en tal, o contrataron a tal. ¿Por qué no vas por el otro lado que tal vez? ¿Cómo está? Hola. ¿Todo bien? Hola. Bien. Entonces, el punto es, nosotros, o yo por lo menos creo que como portfolio manager de un fondo, algo que trato de hacer, siempre he tratado de hacer mucho, es decir, bueno, a ver, al fin y al cabo yo concentro información de un montón de compañías. Entonces puedo distribuir esa información de la manera más lógica posible para ayudar al emprendedor a que tome mejores decisiones. Y creo que ese es un buen portfolio manager. Hay otro modelo, y termino y vamos a otro tema, que es el operador, que hoy está medio de moda, o por lo menos he escuchado, conozco de varios fondos que les gusta a los portfolio managers llamarse como operadores, en los cuales lo que hacen es, tienen un muy, muy buen know-how sobre ciertos temas de gestión de la compañía. Entonces, al fin y al cabo, lo que terminan siendo es como un compañero de gestión del startup, ayudando al emprendedor a funcionar mucho mejor. No lo piensen como micromanagement, ni lo piensen como alguien que me está controlando todo el tiempo qué es lo que hago. No. Lo que está diciendo es, te ayudo, te subo la vara. Todo el tiempo te estoy contando, che, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no es mejor? ¿Qué tal si esto lo haces de otra manera? Entonces estoy como mucho más cerca tuyo y lo ayudo al emprendedor a ciertos problemas muy puntuales que el tipo no sabe resolver, en vez de que el emprendedor vaya y tenga que contratar. Vamos a dar un ejemplo. El tipo tiene que hacer una campaña de marketing online y contrata a alguien y dice, pero yo no puedo contratar a un tipo que me cuesta $5.000 por mes para hacer la campaña de marketing online porque no tengo la plata para eso. Entonces el portfolio manager o el socio del fondo dice, no te preocupes, durante unos meses yo voy a estar dedicándome una mañana por semana a ayudarte a resolver el problema de marketing online. Entonces, el tipo puede contratar un equipo más barato, para ponerlo de una manera, o más junior, y el tipo le hace de gerente de marketing super premium durante un tiempo. Yo no tengo ese perfil porque yo vengo de otro lado, pero sí conozco mucho, llamemos inversor profesional, que toma ese rol y son sumamente buenos haciéndolo. Eso. Bien, una pregunta que tenía en la cabeza mientras que vos venías hablando. De acuerdo a tu experiencia, ¿no? Cuando has invertido en empresas o otros fondos que has visto invertir en empresas, ¿invierten siempre en paquete minoritario o has visto casos que han invertido en paquetes mayoritarios? ¿Y qué pasa en esos casos? No, jamás un fondo de venture capital invierte en mayoría. Y si lo hacen, no es venture capital, es otra cosa. Es private equity, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces, okay. Un fondo VC no va a invertir más. A ver, vamos a ponerlo así. El manual de instrucciones dice que una startup, cada vez que levanta una ronda, va a entregar entre el 15 y el 25% de su valor. ¿Por qué es eso? Porque la idea es que recién después de la tercera ronda,
los fundadores van a entregar la mayoría de la compañía. O sea, recién uno va a estar diluyéndose al 50% luego de la tercera ronda. Entonces, como uno va entregando esos porcentajes, pero la idea es que los primeros se van achicando, entonces más o menos la cuenta te da que en la serie A, entre serie A y serie B, en la serie B recién uno entrega ya entre el 50%. A veces ni siquiera, pero para tener una idea en la cabeza. Entonces, yo como fondo, entonces si viene un emprendedor y me dice, se sale de ese playbook y me dice, no, yo quiero darte el 55%, yo desconfío. O sea, no me interesa trabajar con ese emprendedor porque ese emprendedor no entiende la metodología, no va a entender que estamos buscando cosas diferentes, no vamos a poder tener la misma cultura, no estamos... Y además otra cosa importantísima, eso es malísimo para seguir levantando capital. O sea, ustedes saben que en el caminito del Venture Capital uno tiene varias rondas hasta llegar al exit. O sea, uno primero levanta una serie pre-seed, pre-semilla, después semilla, después pre-A, después A, después B, C, y a la B, C se va. O sea, logra vender la compañía. Si uno entrega demasiado capital previo a la serie A, el problema que tenés, y me pasó, no sé, 10 veces, es que viene el inversor ya grande de Silicon Valley que te quiere poner, no sé, 10 palos y dice, no, pará, los emprendedores están muy diluidos. Alguien le entregaron demasiado equity al principio, ahora los pibes están, no, esto es malo para la compañía, no quiero poner plata. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí pasan dos cosas. O nadie les invierte más y la compañía puede llegar a cerrarse, me ha pasado, o, también me ha pasado, los emprendedores se dan vuelta y les dicen a sus inversores anteriores, dicen, señores, nos equivocamos. Tenemos esta oportunidad, este fondo de Silicon Valley que quiere poner tanta plata, nos va a permitir expandirnos por tantos países, hacer tantas cosas, pero dice que ustedes se tienen que diluir porque ellos no entran si ustedes tienen tal porcentaje y nosotros como founders nos quedamos con el 10%. Entonces ahí se miran todos los inversores y terminan entregando parte de su participación, en general a los founders, para que entonces se vuelva a rearmar ese cap table y entonces esos nuevos inversores entran felices y contentos. Entonces digo, nadie quiere entrar por un porcentaje muy alto porque eso es un tiro en el pie o 2 tiros en los pies para el futuro. Perfecto. Juan, ahí veo a Juan Arcaute que quiere hacer una pregunta. Si podés desmutearte, hacer la pregunta directa. Con Juan fuimos a la facultad. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? En realidad yo me llamaba Mauricio en otras épocas. Sí, pero... Porque me llamo Juan Mauricio, fui compañero de Eduardo, estamos hablando hace más de 20 años en la Ditela. No sé si te acordás de mí, supongo. Obvio que sí. Me acuerdo de vos. Además trabajamos en Cancillería en algún momento juntos, en edificios diferentes. Ah, sí, tenés razón, tenés razón. Bueno, ahora nos volvemos a encontrar por acá. Yo estoy haciendo ahora el curso de startup de Ditela y de UTT Factory. Okay. No, mira, lo que te quería preguntar, que justo ayer estábamos con alguien de Draper Cygnus, creo que se llama, otra Venture Capital, y le hacía el mismo planteo, digamos, que lo escribí acá en el chat, ¿no? Cómo conocer un poco el mapa, que es bastante extenso, más allá de la cuestión de los rubros que vos planteabas, en términos de los perfiles, de las limitantes, de la forma en que trabajan, todas sé que lo que miran primero es el equipo, digamos, que ese es como... Pero hay un target que tiene cada una, ¿no? Por la forma de trabajar. Algo se traslució en lo que vos contaste recién también. Sí. Bueno, nada, mi pregunta es más o menos por ahí. A ver, yo te voy a decir 2 partes. La primera, en cuanto a target de temas o demás, sí, tiene que ver mucho con el know-how. O sea, no sé, la semana pasada, por ejemplo, estaba hablando con un tipo mexicano que es dueño de una compañía como el Globant mexicano, una compañía llamada Kio Networks. Y él me dice, yo invierto en Deep Tech.
¿Qué es Deep Tech? Es, de vuelta, la frontera del conocimiento en tecnología informática. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo era un mega nerd, sabe, o sea, a los 2 minutos ya no le entendía más de lo que estaba hablando, y el tipo dice, yo además, primero es su plata, entonces él hace lo que quiere, pero además él dice, yo es algo que entiendo muchísimo. Entonces cuando veo un emprendedor, veo el equipo y demás, pero además entiendo lo que me está hablando, y puedo hablar de tú a tú, digamos, a voz con el tipo. Entonces creo que también cuando uno arma su tesis de inversión tiene que decir dónde entiendo, dónde conozco, dónde sé. Ahora puede pasar que uno diga no me importa la tecnología o no me importa el tema, lo que entiendo es de personas, entiendo de gente, entiendo de equipos, entiendo de países, entiendo de mercados. Hoy cuando vemos hay fondos que dicen yo no me importa el sector, me importa a dónde quiere vender. ¿Por qué? Porque yo entiendo dónde están las oportunidades. O sea, no sé, conozco fondos que se llaman, por ejemplo, Cross Border, que lo que hacen es, dicen, yo busco startups en América Latina con el objetivo de llevarlos a Estados Unidos. Entonces yo, como conozco muy bien el mercado americano, y conozco los clientes y conozco todo eso, entiendo cuál es. Otros fondos, por ejemplo, es interesante el caso de NXTP Ventures, mi fondo primo, llamémoslo de alguna manera, de mi compañía prima, donde yo trabajo. Ellos dicen, nosotros entendemos muy bien cómo funciona el negocio del software as a service B2B, qué está funcionando, qué no está funcionando, cuáles son las métricas, cuáles son los KPIs que hacen que un negocio ande y que no ande. Y hemos hecho mucho research en eso. Entonces eso nos permite detectar las oportunidades, trabajar con los equipos, o sea, encontrar los equipos, pero además después ayudar al emprendedor a caminar ese recorrido. O sea, caminar ese recorrido que cuanto más sabés de cómo viene ese recorrido, mayor es te diría, menor es la posibilidad de no saber qué hacer. No me sale ahora la palabra, pero el gran problema que uno tiene para mí como inversor es cuando estás al lado de un emprendedor y en un momento estás en un lugar donde nunca llegaste, nunca transitaste. Te cuento un caso. Hace una semana hablé con un amigo mío, llamémoslo empresario de una familia de mucha plata de Argentina, y que él me contó que había explorado la oportunidad de entrar a Venture Capital, pero me dice en un momento, ¿sabes lo que me pasa? Yo sé trabajar con empresas de 100 personas para arriba, 150. Cuando una empresa empieza a tener 150 empleados, me siento cómodo. Entiendo qué hay que hacer, qué no, dónde va, dónde no. Antes de eso no tengo la menor idea. Para mí es todo lo mismo. Entonces, a mí me pasa todo lo contrario. Yo trabajo con un emprendedor, la empresa pasa a tener más de 100 empleados, no tengo idea, me siento en el directorio y hablan de cosas que no sé. Entonces, ahí digo, no, tengo que entregarle la batuta a otro y que otro siga acompañando a los emprendedores. Entonces, ¿qué es lo que primero digo en cuanto a por qué elige un fondo como sector, como tamaño de startups, como geografía? Es donde se siente cómodo, donde siente que le puede agregar valor al emprendedor porque está recorriendo un camino que ya recorrió antes. Eso me parece clave. Ahora, en cuanto a los equipos, en los emprendedores y cuál es el mapa y dónde cada uno, primero, no es un debate saldado. Quiero decir, hay startups, a ver, ahora hay una discusión que está liderada por un inversor chileno, un inversor americano que trabaja en Chile, que se llama Nathan Lustig, que tiene un fondo que se llama Magma, que habla de los emprendedores que vienen de sectores que no son los tradicionales. Entonces, él lo que dice es, hay mucho emprendedor súper capaz que en verdad que uno lo tiene que encontrar en lugares donde no estaban, o sea, que no fue a ninguna universidad importante, que no trabajó en ninguna compañía de las que todos conocen, ningún unicornio, que en su familia no tenía plata, y esos tipos, ¿por qué? Porque esos tipos son overachievers. O sea, cuando vos encontrás un pibe de eso, es un tipo que a pesar de todo lo que le pasó, lo hace. Entonces ese tipo aposta en él, es lo que dice él. Yo tengo una mirada un poquito... y otros eran, no, solo invertí en pibes que estudiaron en Wharton y en Harvard y en Stanford. Y no salgas de ahí porque no te vas a equivocar. Yo creo en América Latina en particular, donde uno tiene que mirar esos mapas, donde uno cree que están esos ecosistemas donde vale la pena encontrar gente, es con compañías
que compañías de clase mundial en tecnología, creo que ahí vos podés sacar la gente que tiene mayor potencial para hacer negocios, para generar estas nuevas empresas. Y mi opinión o mi experiencia tiene que ver con que esa gente ya estuvo expuesta a esos niveles de exigencia, a esos niveles de ambición, a esos niveles de trabajo, a nivel de trabajo, ¿no? De ambición y de trabajo en pos de ese objetivo. Entonces hay muchas cosas que ellos ya entienden de cuál es el juego. Lo interesante, por lo menos a mí me parece, es que muchas de esas empresas son bastante democráticas en términos de cómo contratan a la gente. O sea, no es que vos estás hablando con una compañía que solo contrata emprendedores que estudiaron en la Ditela, el ITBA y San Andrés y chau. No, o sea, vos encontrás compañías donde también contratan gente de la UTN, del interior, y ellos son los que hacen ese filtro, digamos, del overachiever que lo transforman en un pibe que vale la pena. Entonces, si yo me diría, yo hoy donde busco o donde miro especialmente, miro emprendedores que hayan trabajado en estas compañías de clase mundial que realmente ya estuvieron expuestos a ese tipo de trabajo. Es una buena manera, por lo menos es mi manera de poner el ojo. Después hay otros que tienen otras, eso lo digo. Eduardo, una pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Te tocó invertir en una empresa que no pensaste que iba a explotar como explotó, por ejemplo? ¿Tuviste algún caso de ese tipo? Sí, a ver, voy a contar algo que no lo conté todavía, pero sí. Cometí el error durante muchos años de que algunas inversiones que hicimos, las hicimos con la idea gravísima de decir, total, si nos va mal, recuperamos la plata. Lo cual es el peor pecado de cualquier inversor de riesgo. Es decir, tengo una que ya pasó, en la cual me acordé a mis socios que dije, no, me gustan los emprendedores, son muy buenos, la verdad que valen la pena, estos pibes son cracks, todo. Y me acuerdo que en el comité de inversiones dije, total, si nos va mal, seguro recuperamos la guita. Obviamente no pasó. Sin embargo, lo que sí nos pasó, entonces digo, pero más allá de eso, hay compañías donde nosotros invertimos en ideas muy buenas, que todavía estaban muy verdes, y tardamos muchísimo en encontrar este product market fit. Ese es el cuento que yo hago con Políglota, por ejemplo. Poli, cuando entramos en una compañía que, de vuelta, ¿qué hacían ellos? Juntaban a gente que quería hablar inglés a tomar cerveza en bares. Eso era lo que hacían los pibes. No tenían la menor idea cómo ganar guita, pero de repente tenían una comunidad de 80.000 personas. Yo dije, estos 3 tipos que eran cero, no venían ni de Mercado Libre, ni habían estudiado en Wharton, ni habían ido al colegio Santiago College, nada de eso. Sin embargo, eran 3 tipos que tenían una idea muy fuerte en la cabeza y que no sabían qué hacer. Nosotros le invertimos a esa compañía, venían de Guaira, a los 2 años y medio se quedaron sin un peso. Sin un peso, digo, le quedaban $3.000 en el banco. Y en ese día, un día me vienen a ver y me dicen, Edu, nos quedamos sin plata, sabemos que vos no nos vas a volver a invertir porque todavía no sabemos, pero resulta que inventamos este productito que por lo menos algunos clientes nos están comprando. Y ahí los chicos lo que hicieron, sacaron un préstamo personal de $25.000 para empezar a hacer girar esa rueda. Bueno, cuento corto, acaban de levantar una ronda de, no sé, 10 palos, a valuation de 50 millones. Entonces, a lo que voy con esa compañía es una que la pasó muy, muy, muy mal y tardó mucho tiempo, mucho más del normal, hasta lograr hacer clic en ese product market fit y llevar a andarlo. Lo más divertido de esa compañía, para decirlo de alguna manera, es que ellos venían con un modelo presencial. Ellos lo que hacían hasta hace un año era la gente se juntaba a aprender inglés en bares de Santiago, Lima y Ciudad de México. Entonces vos ibas a un Starbucks, me ha pasado en las 3 ciudades de encontrar grupos políglota aprendiendo inglés en esos bares. Vino la pandemia, chau bares. Y en 1 mes y medio armaron toda una plataforma de online bajo el mismo modelo de aprendizaje grupal. Esto fue mayo, la lanzaron. En septiembre ya estaban ganando la misma plata que antes y en diciembre ya estaban ganando, no sé, un 50% más que antes.
Entonces, y ahí entraron en Y Combinator. Ese es un caso interesante de una compañía que a mí me gusta como alguien que nadie les tenía fe, tardaron mucho en lograr Product Market Fit y terminaron sacándola adelante. ¿Algún caso, Eduardo, de Argentina de los últimos 2 años que digas, quise invertir acá y ahora me arrepiento que no invertí porque creció enormemente y me arrepiento? No quiero, de Argentina tengo un problema, como yo, los últimos 8 años estuve más en el ecosistema chileno que en el argentino, pero cuento un caso que en Argentina se conoce, que es el de Notco. Notco es el de las mayonesas y la leche y la carne. Yo conocí a Matías se llama el emprendedor, en Santiago en el año 2015, me vino a ver, a mí me pareció fascinante. O sea, realmente vino un tipo a contarme una idea que nunca la había visto en mi vida, por lo menos a nivel LATAM, con una cabeza fantástica, y con un cuento medio ciencia ficción, te digo en serio. Porque el tipo yo decía, yo no soy una empresa de alimentos, soy una empresa de tecnología, tengo un producto, una base de datos, un BI que se llama Giuseppe, que a partir de un sabor puede encontrar los alimentos naturales que lo puedo construir. Bueno. Y yo cometí 2 errores. Error número 1 fue que, entonces se la llevo a mis socios, pero tuve 2 errores. Primer error fue, yo tenía un inversor dentro de mi fondo que venía de la industria alimenticia, que acababa de vender su empresa en muchísima plata y que para mí era el referente en alimentos. Entonces yo dije, nos juntamos con mis socios, escuchamos, che, este tipo sabe muchísimo, me parece que tiene algo increíble, pero no tenemos idea de la industria. Hablemos con tal para que lo escuche. Entonces lo llamamos a tal, se juntó y el tipo dijo, no va a andar. No, esto es imposible, este negocio no tiene sentido. Entonces, primer error es nunca escuches a un experto de la industria. Porque, o sea, el experto de la industria viene con un modelo mental que justamente el emprendedor viene a romper ese modelo mental. Entonces, la idea de que el emprendedor o sea, que el tipo va a decir esto es fantástico, es todo lo contrario, porque justamente el tipo viene demasiado seteado con una cosa. En ese mismo cuento, con esa misma compañía, el segundo error fue que el emprendedor vino con una evaluación un poco alta para lo que ellos querían hacer. No me acuerdo. Pues ponele que recién estaba lanzando las mayonesas y tenía una evaluación de $12 millones, no sé qué. Y me acuerdo que me junté con otro inversor y entre los dos nos manejeamos diciendo, no, este pibe, ¿quién se cree que es? No menos de la mitad. Y mi aprendizaje es, chicos, no hablemos de evaluación. Si creemos que la compañía va a valer 1000 palos, que valga 6 o que valga 12, no importa. O sea, pensemos más que nada en cómo esa evaluación va a impactar en las siguientes rondas, cómo se va a licuar el emprendedor y todo ese tipo de cosas. Y si los hitos que va a cumplir va a servir para la siguiente ronda, va a llegar a la siguiente ronda o no. Entonces, los 2 aprendizajes de mi no portafolio con Notco es, una, no le preguntes a los expertos o no confíes en los expertos. Y el segundo es, la evaluación es lo último que vas a hablar. Mira, hace una semana me vino un emprendedor con un proyecto fantástico, con una evaluación posta de $80 millones por un proyecto que recién está lanzado. Yo tipo me atraganté, no sé qué, pero el tipo es, de vuelta, es esto crack. Es tan crack el tipo que yo no recomiendo, yo hoy no tengo una política por no recomendarle inversiones a VCs, salvo que yo realmente confíe, me parezca muy bueno, sé que hay fit y demás. Sabía que tú eras bueno, se lo presento a un ex socio mío de Nazca México, y mi socio me dice, yo no miro inversión, no miro evaluación. Dice, pedile a este pibe que me saque la evaluación del deck de la presentación,
Si yo me enamoro del proyecto, recién ahí empiezo a hablar de evaluación, pero no quiero que mi evaluación sobre la oportunidad exponencial esté guiada por un numerito que dice ahí de cuánto va a salir. Y a mí me parece un consejo sumamente sabio. Entonces, este es un buen... El cuento de Notco es interesante en el sentido del el motivo de no inversión que fue totalmente erróneo. Bien. Eduardo, ¿tenés ganas de contarnos un poco? Ya andamos medio escasos de tiempo. Para ir cerrando, ¿qué estás haciendo ahora? O sea, ¿cómo es esto de los startups con las grandes compañías? ¿Cuál es tu función actual? Dale, a ver, el cuento de NextCP. Como ustedes saben, NextCP es un fondo de inversión argentino, tiene más de 200 inversiones, y desde muy temprano, bajo la idea de la aceleración, siempre los socios se ocuparon mucho de ayudar a los emprendedores a conseguir clientes. En un momento, empezaron los clientes a preguntarles a NextCP, che, ¿qué compañías me recomendás? Eso que fue el cheque compañías me recomendás pasó a ser un día un negocio en sí mismo, en ir a ver a las corporaciones y decirles, te ayudo a conseguir las startups que te van a ayudar a resolver tus desafíos de innovación abierta. Entonces, eso tuvo varias iteraciones, básicamente, pero hoy día lo que nosotros hacemos es eso. Le tocamos la puerta a una corporación que normalmente tiene algún programa de relacionamiento, de innovación abierta, transformación digital, y esa compañía en general trabaja mucho puertas adentro, pero cuando tiene que ir afuera no sabe por dónde empezar. Entonces lo que nosotros hacemos es los ayudamos un poco a definir cuál es el problema que tienen y los ayudamos a encontrar esas startups que le van a generar impacto a la compañía en distintos desafíos o problemas de negocio. Y para eso nosotros no solo miramos el portafolio en NextCP, miramos todo el ecosistema latinoamericano. Y tenemos como un desafío muy complicado, muy interesante, que es buscar startups que resuelvan los problemas hoy. O sea, cuando hablamos de innovación, no es bueno, ¿cómo va a ser la compañía en 10 años? Sí, podemos buscar también la compañía para pensar el futuro de tu empresa, te ayudamos a armar el fondo de inversión, pero también es, che, tengo un quilombo enorme, mi logística anda mal, y necesito startups que me ayuden a mejorar cómo los camiones entregan las cajas, o cómo hago para atender mejor a los clientes que me llaman, cómo hago para atenderlos mejor, o cómo puedo predecir qué cliente va a comprar más que otro. Entonces, eso hacemos. Y tratamos, y a los emprendedores, primero, el que nos paga a nosotros son las empresas. O sea, la empresa nos paga a nosotros por buscar esos emprendedores. Cuando detectamos esos emprendedores, los ayudamos a conectar, los ayudamos un poco en el pitch comercial, a entender si hay fit y demás. Y eso, entonces tenemos cada 3 semanas hacemos un evento donde detectamos una oportunidad, un problema, y buscamos lo que llamamos 5 de las mejores startups latinoamericanas que resuelven ese problema, y es como una maquinita de buscar startups todo el tiempo para corporaciones. Eso. Bien. Leandro, levantaste la mano, ¿tenés una pregunta? Desmuteate y preguntá. Sí, perdón. Sí, no solo no me desmuteé, sino que encima no sabía cómo levantar la mano. Ahí vi que tenés que hacer clic en reacciones y después te aparece. Así que ya arrancamos bien. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto. Yo estaba familiarizado muchísimo con NextPBC, incluso hice un curso con Ariel Arrieta hace poco, y Corporate Partners sabía que existía, pero no más que eso. Ahí justo estuve mirando un poco a ver qué era lo que hacían, más o menos para tratar de entenderlo. Y tengo una pregunta que por ahí es como un dilema, que es, ustedes toman startups que pueden resolver problemas de ciertas corporaciones y es como compatibilizan que quizás algunas de esas startups ustedes hayan invertido y otras no. Eso me hace como un poco medio raro. Por ejemplo, nosotros estamos en logística y sabemos que hay jugadores de logística, hay jugadores que trabajan con ustedes. No, es re fácil. Hoy somos 2 empresas separadas, punto número 1. Tenemos mismos socios y algunas cosas, pero de vuelta, empresas separadas. Entonces en eso no tengo ningún tipo de problema en salir a buscar cualquier empresa que me parezca que hace fit. Y eso no tiene que ver tanto con... A ver, el problema es que también
en XCP invirtió en más de 220 startups en toda América Latina. Las startups a veces tienen otros recorridos, en el sentido de que por ahí tienen otro foco estratégico, por ahí ya no quieren entrar en tal o cual cliente, a veces sí, a veces no. O sea, en esto somos como súper transparentes y simple, digamos. Sabemos que lo que nosotros hacemos tampoco le va a cambiar la vida a una startup. O sea, yo te presento un cliente, buenísimo, vas a ganar plata, te va a ir bien, pero no es blanco o negro, digamos, esto no es binario. Entonces, la realidad es que nosotros, lo único de bueno que tiene por ahí las startups del portafolio es que los conocemos un poco más. Entonces, a veces es como, hay tal startup del portafolio que lo llamás y hola, ¿cómo andás y qué tal? Y otras que no. Pero te soy sincero, yo con los años que tengo hoy, si bien no es mi trabajo porque más lidero el equipo de producto, pero no soy quien opera en eso, pero yo la verdad hablo con cualquiera. Entonces al fin y al cabo, y todos entienden que hablamos con cualquiera. Así que no te preocupes, si sale un desafío, metete, participá, tenemos en la página web nuestra hay una landing donde uno puede entrar y poner su empresa y nosotros vemos todo. No tenemos nada, no hay ningún tipo de, además, como no, la ventaja es esta. Como no ganamos plata del lado de las startups, ni de comisiones, ni de nada, para nosotros es lo mismo. Entonces, no nos cambia. Genial. Y el principal beneficio por ahí para la startup sería el tema de poder acceder a algún cliente corporativo, ¿verdad? Exactamente. Es eso. Perfecto. Y la pregunta sería, ¿la tendencia cuál es, Eduardo? ¿Ustedes salen a buscar startups o las startups vienen a ustedes para que les presenten grandes empresas? O sea, ¿cuál es la tendencia? Es la salsa secreta, que no la voy a contar. No. A ver, definitivamente no voy a contar la salsa secreta, sí digo lo siguiente. Hacemos mucho más trabajo de ir a buscar que de lo que nos mandan. O sea, en general somos muy activos buscando y estamos todo el día hablando con gente, pero también vienen los dos lados. Te doy un ejemplo. Yo tengo la base de datos abierta, open call, o sea, cualquiera se puede anotar. Te doy un típico ejemplo. O esta semana, para que tengan una idea, si alguien me sigue en las redes, estuve buscando bots de asistentes virtuales. ¿Por qué? Porque estamos con una idea loca ahí mirando algunas ideas. Debo haber conocido en estos 2 días no menos de 10 o 12 nuevos startups que hacen esto. Lo que hacemos con ellos es a todos les mandamos un mail, les pedimos que se inscriban, leemos lo que dicen, tenemos probablemente una entrevista y después hablamos con sus clientes, hablamos con sus inversores y a partir de ahí empezamos a entender si hace sentido o no para lo que estamos buscando o no. Entonces, nunca me quedo con solo lo que me mandan que ponen en la red, pero en la base de datos, pero es clave para nosotros saber que existen, por ahí los perdemos, porque además las bases, ustedes piensen esto, las bases de datos públicas o que hay que pagar se asocian más que nada con startups que fueron invertidas. O sea, vos pagas PitchBook, que vale $10.000 por año o $8.000 por año, y te tira las startups que les invirtieron, pero no las que no les invirtieron. Entonces, yo necesito saber quiénes son. Ahora, el punto es que una vez que sé quiénes son, entiendo de más o menos cuál es su producto, después tengo que ver si verdaderamente lo que me cuentan es cierto. Entonces ahí empiezo a hablar o con clientes o con inversores, gente que los vio, y a partir de ahí empiezo a construir esta base de conocimiento que estamos construyendo. Pero para que tengan una idea, nuestra base tiene como 5.000 startups. Y la realidad es que la tenemos que seguir creciendo. Bien, esta pregunta fue de Ariel Cuño, no fue mía. O sea, la autoría es de Ariel Cuño. Gracias, Ariel, por la pregunta que pusiste en el chat. Solange, bueno, ya estamos casi terminando la hora, aunque empezamos un poquito tarde. No sé si querés hacer alguna otra pregunta acá, Eduardo, ya que lo tenemos para aprovecharlo. No, aprovechar como para hacer una pregunta de cierre. ¿Qué recomendaciones le darías a los emprendedores, ¿no? que están iniciando en este camino o los que quieren escalar a este otro nivel? Mira, a ver, yo tengo una recomendación que la vengo dando hace 8 años por lo menos y que no ha cambiado nunca. Cuando quieren levantar capital, lo mejor que pueden hacer es empezar a conectarse con el capital lo más temprano posible, y no para levantar plata, sino para conocer, pedir consejos
y empezar a tener una relación, llamala de confianza con quienes son los inversores. Nosotros como inversores, no todos, digamos, pero en general a todos nos gusta hablar y nos gusta opinar, y nos gusta contar qué sabemos. O sea, nos parece que hay un trait ahí de que a todos les pasa más o menos lo mismo. Entonces, la realidad es que usen esa característica que tienen los inversores para poder conocerse y empezar a entender cómo piensa ese futuro socio. No sé, ayer salió que Digital House se compró a Camica. A mí me vino a ver Ignacio Ruiz Moreno, que fue el fundador de Acámica, con el otro socio que ahora no me acuerdo el nombre. Antes de que aparezca, ellos básicamente se les ocurrió Acámica en uno de estos eventos tipo de fin de semana, Startup Weekend. Yo estaba pasando por ahí, me invitaron a ver. Me llamaron, nos tomamos un café en el Starbucks de Núñez y me contaron la idea. En ningún momento era para que yo les invierta, era para, che, ¿qué opinás? Y después de ahí, nunca invertimos, pero siempre quedamos súper buena onda. Y la realidad es que nunca le invertí, pero probablemente les recomendé 10 inversores o tipos que decían, che, estos pibes vale la pena escucharlos. Entonces, eso es algo que a veces uno cree como que no, la gente no te va a dar pelota, no, al revés, te diría, más del 80% de los VCs trabajamos en gestionar estas relaciones, porque estas relaciones son las que nos permiten generar la confianza para que también nos traigan el deal flow adecuado. Entonces, me conoces, yo te cuento, te opino, no sé qué, quedamos en contacto, cuando quieras levantar capital, me vas a mandar el deck, yo te voy a decir, sí, no, me interesa, no, me parece, no, por ahí te digo que no, le voy a mandar a hablar con tal. Y además, por esa relación de confianza, vos cuando veas un pibe increíble que laburó con vos en la empresa, decís, che, boludo, el mejor alumno de mi facultad está lanzando esto, es un capo, ¿por qué no lo vas a ver? Y por ahí encontré el futuro compañía que tengas ganas para hacerlo. Entonces, el aprendizaje que nosotros tenemos es el que mejor me puede recomendar a mí una startup bueno, es otro emprendedor. Entonces, yo quiero tener la mejor onda, digamos, con todos los emprendedores, sabiendo que además le tengo que decir un montón que no, que si me peleo me voy a pelear y todo bien, pero siempre sabiendo que en un término de respeto digamos, podemos entre todos hacer cosas buenas. Y eso para mí es clave con los emprendedores. Con alguien que dice, estoy empezando, pero todavía no quiero levantar capital, no importa. Llama a gente y pedile feedback. Y te lo van a dar. Genial. Eso. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Solange. ¿Querés hacer el cierre? Bueno, Eduardo, la verdad tengo como 1.000.000 de notas mentales porque fue increíble la charla, fuiste muy claro, muy generoso también en los tips. Yo creo que muchos de acá se están llevando un conocimiento acelerado, hablando de aceleración de startups. Y bueno, invitarlos a todos, yo les voy a dejar ahí nuestras redes sociales porque próximamente, en próximos días, vamos a estar subiendo esta charla también para que la puedan revivir, puedan anotar ahí también Sí, ¿qué hicimos? Te muteaste, ¿eh? Ay, Sí, me muteé. Agradecerte por tu generosidad de haberte, con todo lo ocupado que estás, haberte alocado este tiempito para compartir con nosotros, ¿no? Y más allá de los inconvenientes técnicos iniciales. Y aprovecho, bueno, también para agradecer a nuestros partners, bueno, ahí lo veo Emiliano de la UP, que también nos acompañó hoy. Aprovechar también para saludar a nuestro equipo, que también está por ahí dando vueltas, así que también nos dan apoyo en esta aventura. Y bueno, invitarlos a continuar, ¿no? Continuar conversando, continuar inspirándonos con estas charlas maravillosas, ¿verdad? Increíble. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo estaba al lado de la chimenea, no la prendí porque, no sé, ahora la voy a prender porque hace frío, pero estaba Fireside Chat, me puse al lado de la chimenea. Bueno,
Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Y contarles, bueno, a todos que el 14 de julio tenemos la próxima charla, que va a ser con Lorena Núñez, por ahí la conocés. Se llama Escalar un Startup no tradicional, liderazgo y propósito que rompe estándares. Va a ser una charla muy interesante de una empresa B, ¿no? Que tan nombradas están últimamente. Así que los invitamos a seguirnos, 14 de julio la próxima charla. Y Eduardo, fue un lujo y un honor tenerte con nosotros. Mil gracias por tu tiempo y, como dijo Solange, por tu generosidad. Y gracias a todos. Disculpen el inconveniente técnico que tuvimos, que lo tenemos que resolver inmediatamente. Y muchísimas gracias por participar de la comunidad Startup Grind, que es a nivel global, con lo cual tomen en cuenta que siempre nos pueden consultar por cuestiones de networking en otros países. Al estar en 600 ciudades, en 125 países, tenemos directores en un montón de ciudades en todos los continentes, con lo cual esto hace que tengamos una llegada muy importante. Así que tomen en cuenta que nos pueden usar para eso, y nos parece que, bueno, que ese networking que nosotros ofrecemos acá en Buenos Aires sirve para eso, ¿no? Para tener una mirada global cuando se necesita, o puntual de alguna ciudad o algún país en especial. Así que muchísimas gracias a todos, Eduardo. Fue un lujazo tenerte, así que mil gracias, y gracias a todos por haber participado y haber preguntado en la charla también. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, buenas noches.